Mis hermanos, espero que tenga su Biblia abierta en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 15 al 21. Vamos a estar allí, vamos a aprender un poco acerca de estas palabras, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Pero antes de introducirnos acá, yo quisiera comenzar recordando algo que ocurría el siglo XVII exactamente. En el siglo XVII, los pastores puritanos insistían en algo muy sencillo, pero era también exigente. Ellos decían lo siguiente: no basta conocer el camino correcto si no se tiene la fuerza para transitarlo. No basta la doctrina correcta, el conocimiento correcto, la predicación bíblica y expositiva si el hombre no puede transitar este camino. ¿Cuánta verdad hay allí? Muchos sabían en ese entonces sobre catecismo y podían recitar doctrina bíblica y discernir entre el bien y el mal. Pero esto no es algo del siglo XVII. En el siglo XXI, nuestra iglesia local tiene políticas eclesiales, confesión de fe, credos, liturgia bíblica, predicación expositiva, pero sigue teniendo los mismos problemas del pasado. ¿Cuáles son? Tropiezan en la práctica diaria. Es difícil llevar a la práctica todas las demandas del evangelio. ¿Sabes? El problema no era la falta de conocimiento del pasado ni del presente, sino la falta del gobierno espiritual en el corazón. El problema del pasado y del presente sigue siendo el mismo: falta de gobierno espiritual en el corazón de los hombres. Nuestros corazones no están siendo controlados, gobernados e influenciados por el poder del Espíritu Santo. Por esto, los puritanos hablaban con frecuencia de una vida gobernada por el Espíritu. Sabían que la sabiduría no consistía en hacer lo correcto o en buenas obras o en decisiones correctas. Para los puritanos, la vida correcta era una vida bajo la influencia correcta. Una vida correcta, una vida digna del evangelio, es una vida que está siendo influenciada por la persona de la Trinidad. El bendito Espíritu Santo no solo morando en el corazón de los creyentes, sino teniendo el control absoluto de la vida del creyente. En Efesios capítulo 5, verso 15 hasta el 21, mis queridos hermanos, se trata de un llamado a vivir bajo la influencia del Espíritu. Pero no una influencia momentánea o temporal, sino una influencia continua, constante. El verbo que Pablo utiliza es ser llenos del Espíritu, pero se trata de una llenura diaria. Constantemente el creyente necesita ser lleno del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu gobierna los afectos, ilumina la mente, fortalece la voluntad y produce el fruto de una vida ordenada, sobria, agradecida y sometida. Dicho esto, yo quisiera presentarle el argumento que será el centro o el corazón del pasaje mismo, y es el siguiente: el cristiano anda sabiamente porque está lleno del Espíritu. El cristiano anda sabiamente porque está lleno del Espíritu. Hermanos, Pablo no se cansa de repetir la palabra andar, andar y andar. Lewis dice que esta es la séptima vez que el apóstol Pablo utiliza esta palabra, y la última. Iniciando desde el capítulo 4, verso 1, diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación.
Y desde ese verso hasta nuestro versículo 15 del capítulo 5 nos dice, mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que no olvides el argumento. ¿Cuál es el argumento? El cristiano anda sabiamente porque está lleno del Espíritu. Hermano mío y amigo aquí presente, si ves a un cristiano que no anda sabiamente, ese cristiano no está lleno del Espíritu. ¿Puede ser cristiano? Sí. ¿Puede ser salvo? Sí. Pero si no anda sabiamente, no está lleno del Espíritu. ¿Y por qué digo que una persona puede andar de esta forma y ser creyente? Hermanos, tenemos ejemplos en las epístolas y cartas que Pablo escribe. Creo que los hermanos en Corintio no eran hombres que andaban sabiamente. Y aún así Pablo al inicio de su carta le dice, los santos, hermanos míos. Y luego le dice, ustedes andan así, andan en la carne, mira lo que hacen. Entonces, es muy probable que muchos de nosotros no esté andando sabiamente. Era como un hombre, él decía en un libro acerca del liderazgo, él decía que el 10% de las personas en una iglesia local son demonios. No pone la cosa fácil. Es decir, necesitan del evangelio y necesitan de Cristo. Pero entonces el 90% no es que el 90% está andando sabiamente. Hay un grupo y un fragmento que anda sabiamente y otro está andando neciamente. El título del sermón es La llenura del Espíritu en la vida del creyente. El título es La llenura del Espíritu en la vida del creyente. Es un sermón que lo he estructurado en 3 partes. Lo primero que veremos es la vida que debemos poseer. El apóstol Pablo primero, él va a lo personal, luego a la relación con Dios y luego lanza lo que sería la vida comunitaria. Así que lo primero es la vida que debemos poseer desde el verso 15 al 17. Vamos a ver 3 cosas allí. Hay 3 subpuntos en la primera parte. Primero, los sabios no andan como necio. Verso 15. Los sabios no andan como necio. No está diciendo que no andan con necio. Está diciendo que no andan como necios. Porque una persona necia, una persona que niega el evangelio. ¿Ok? Y nosotros tenemos que hacer vida con gente necia para hablarle del evangelio. Lo segundo es, los sabios aprovechan bien el tiempo, verso 16. Y por último, los sabios entienden la voluntad del Señor, verso 17. Así que vemos 3 cosas. No andan como necios, redimen bien el tiempo y entienden la voluntad del Señor. Esas 3 cosas lo vamos a ver ahí. Segundo punto, la vida llena que debemos tener. Eso está en el verso 18. La vida llena que debemos tener. Aquí hay 2 subpuntos. Primero, no es controlada por la embriaguez. Esa vida llena que debemos tener no es controlada por la embriaguez, por el vino, por el desenfreno. Y segundo, su corazón es dominado por el Espíritu. Verso 18, su corazón es dominado por el Espíritu. Verso 18, segunda parte. Ahora sí, vamos a pasar al tercer y último punto, la vida congregacional que debemos experimentar desde el verso 19 al 21. Vamos a ver 3 cosas acá. Primero, una vida congregacional de adoración, verso 19. Una vida vertical de gratitud, verso 20, y una vida horizontal de sometimiento, verso 21. Y quiero que recuerdes esas 3 cosas. Primero, adoración. Segundo, gratitud. Y tercero, sometimiento. Porque estas 3 cosas te revelarán a ti la respuesta o el significado de lo que realmente debes entender por llenura. Son estas 3 cosas.
Así que vamos a ir a nuestra primera parte, la vida que debemos poseer. La vida que debemos poseer. Voy a leer versículo 15 al 17. Mira pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis hermanos, en esta primera parte, el apóstol Pablo le ordena a los hermanos en Éfeso a vivir como sabios, redimiendo bien el tiempo y entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros vemos acá. Primero, debes andar como un sabio. Segundo, debes redimir el tiempo. Hermano, la Reina Valera te dice aprovechar, creo que es aprovechar, redimir, es salvar, es comprar, es asegurar, apropiarte bien del tiempo. Y tercero, entiende la voluntad del Señor. Aquí no te estoy diciendo haz la voluntad del Señor o practica la voluntad del Señor. Y no te estoy diciendo cómo es que todo esto se logra. Pablo no está hablando acerca de eso. Pablo no está diciendo cómo se logra andar sabiamente. Pablo no está diciendo cómo nosotros aprovechamos bien el tiempo, ni tampoco cómo entendemos la voluntad del Señor. Pero te está diciendo estas tres cosas, debes hacerlo. Eso es todo lo que Pablo nos informa allí. Y fíjate la manera como él inicia hablando, con un imperativo, mirad, pues, cuidadosamente. Pablo no está diciendo, bueno, si tú quieres, puedes caminar como un cristiano, como un evangélico. No. Mira, pues, cuidadosamente de cómo te comportas, de cómo caminas. ¿Sabes qué tiene que ver la palabra mirar? Tiene que ver con una atención constante, ser vigilante. Es decir, tú tienes que ser un guardián ¿de qué? De tus pasos, de lo que haces, de lo que hablas, cómo te comportas, cómo vives. ¿No? Lo que está diciendo es una vigilancia moral, un examen espiritual. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Él utiliza ahora un contraste allí. Te habla acerca de los sabios y te habla acerca de los necios. En medio de ese contraste, Pablo te está diciendo a ti, tú debes andar como un sabio, no como una persona irresponsable. Otro puede decir como una persona tonta. Tú sabes lo que debes hacer, tú sabes cómo debes comportarte, cómo debes caminar, cómo debes conducirte. No seas irresponsable porque tú eres cristiano. Somos evangélicos, somos cristianos. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es, deben ser responsables en la manera en que ustedes caminan. Así que todos nosotros somos llamados a andar sabiamente en un contexto que hostil. Por eso no debes olvidarte el argumento. Los cristianos caminan o viven sabiamente porque están llenos del Espíritu. Ahora, una persona que enseña esto debe ser una persona que esté practicando esto, ¿o no? ¿Dónde está Pablo? Pablo está preso, en prisión. Y la manera en que Pablo está comportándose desde prisión es una manera digna de imitar. Porque desde prisión Pablo está escribiendo una carta diciéndole a los hermanos cómo deben conducirse. Hermanos, cuando tú te introduces a una, a una sesión como la de Efesios 5, 15 al 21, tú debes ser una persona consciente de lo que significa la oscuridad en el mundo. Lo que significa, mis queridos hermanos, un mundo lleno prácticamente de tinieblas. Y no solamente en los perdidos, sino un mundo de tiniebla incluso de su forma como se conduce en alguno de los sabios, de los santos, de los creyentes. ¿Y sabes lo que Pablo nos está diciendo a nosotros?
deberíamos anhelar, deberíamos desear, deberíamos nosotros experimentar lo que representa y significa andar como sabios. Porque una persona sabia es una persona que ha experimentado el conducir celestial. Es una persona que ha transitado los pasos de su maestro. Es una persona que ha pisado donde Jesús ha pisado. Pablo ha pisado cada marca que Jesús ha dejado. Y lo que Pablo está haciendo es sacudiendo la mente y vida de los hombres en Éfeso. ¿Sabes para qué? Para que transiten el mismo camino que Jesús ha dejado. Hermanos, no es un camino nuevo, no es un camino nuevo el que Pablo desea que nosotros transitemos, no, es un camino que Jesús ya ha dejado allí. ¿Qué significa entonces andar como sabio? Una persona que anda como sabio, que camina como sabio, es una persona que entiende la voluntad del Señor. Una persona, mi querido hermano, que anda, que camina como evangélico en un mundo de tinieblas, es una persona que entiende la voluntad del Señor. Por ende, ¿sabe lo que hace? Aprovecha bien el tiempo. ¿Y sabes por qué tú debes aprovechar bien el tiempo? Porque el verso te lo dice y te lo explica. Porque los días son malos. Los días son malos. ¿De qué días malos está hablando Pablo? De los mismos días malos que iniciaron cuando Jesús. Los últimos días. Los días de apostasía. Esos días malos que llevarían a los cristianos a ir ¿a dónde? A prisión, al Coliseo, a la muerte. Lo que Pablo está diciéndole a ellos es, ustedes anden sabiamente para que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es lo diferente a andar sabiamente? Andar como necio. Una persona entonces que anda como necio es una persona que no ha entendido la voluntad del Señor y que no aprovecha bien el tiempo y que cree que los días malos son buenos. Pero no solo eso, hermanos. Hay algo mucho más profundo, porque esta es una locura de proporciones infinitas, el andar como necios en un mundo malo. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene que ver con una clara desobediencia y rebeldía. ¿Sabes a quién? A la voluntad del Señor. Hermanos, no se trata de que, bueno, los líderes de la iglesia o los pastores de la iglesia me están diciendo de que yo tengo que comportarme como un evangélico, tengo que hacer y ser diferente, tengo que ser luz y sal en un mundo de tinieblas. Hermanos, no se trata de tus líderes, de tus pastores, de tu iglesia local. Se trata de una rebeldía y desobediencia a la voluntad del Señor, de aquel que te salvó, que te compró, que te alcanzó. Para una iglesia como la de Éfeso, rodeada de oscuridad, saturada de idolatría, sensualidad y embriaguez, no es extraño que Pablo le diga, mirad pues cuidadosamente cómo andéis. Hermanos, ¿qué es lo que hay alrededor de la iglesia o de las iglesias locales en Éfeso? Te lo repito, idolatría, sensualidad, embriaguez, orgía. Hermano mío, ¿qué es lo que hay alrededor de tu vida? Pornografía, lascivia, borracheras, distracciones, el mundo, Satanás y sus demonios. Te están distrayendo y te están apartando de la verdad. Y por eso Pablo hoy sigue diciendo, mira pues cuidadosamente, hermanos de roca eterna, cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
redimiendo bien el tiempo. Me fascina la palabra que él utiliza, redimir, porque la palabra redimir es salvar. ¿Ok? Y salvar tiene que ver con qué? Con comprar, con revitalizar, retoñar, dar vida. ¿Y sabes quiénes son los que van a salvar, redimir, rescatar o comprar? Eres tú. El texto nos dice nosotros, redimiendo el tiempo o bien el tiempo. Hermanos, somos responsables de comprar nuestro tiempo para el servicio del Señor. ¿Sí entendiste eso, no? Tu tiempo no es tuyo, es del Señor. Y jamás lo vas a recuperar. Jamás. El tiempo no se recupera. El tiempo o se invierte en lo celestial o se invierte en lo terrenal. Aprovecha bien el tiempo porque los días son muy malos. Y no solo eso, hermanos. En los días malos, el creyente debe aferrarse a la voluntad de Dios. Porque es que si son malos, yo necesito a alguien que pueda salvarme en esos días malos. Cuando la tempestad llegue a mi vida, a mi puerta, cuando la muerte esté allí cerca de mí, yo necesito que alguien me salve. Cuando el pecado esté allí, latente a mi vida, yo necesito que alguien me rescate. Así que si los días son malos, tú no puedes disfrutar esos días malos. Tú necesitas ser salvado en los días malos. Para eso, debes redimir bien tu tiempo. Con quién estás, a dónde vas, con quién compartes, lo que hablas, lo que dices, cómo vives. Hermano, aprovéchalo bien. Debes comprar tu tiempo para el Señor. Esto es una exhortación muy cariñosa, a pesar de que ustedes lo vean así como, ay, es muy fuerte. No, es muy pastoral y cariñosa de parte del apóstol Pablo a estos hermanos. Pablo desea que estos hermanos lleguen hasta el final. ¿Sabes lo que Pablo está deseando? Una renovación gloriosa en la iglesia de Éfeso. ¿Sabes lo que Pablo desea entre nosotros hoy? Lo que desea es una renovación gloriosa en la vida de cada uno de nosotros. Y no es difícil, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Cristo. El andar de Cristo en este mundo caído es un ejemplo claro de cómo nosotros también debemos andar. Necesitamos nosotros hacer la voluntad del Padre en todo. Desde pequeño Jesús estaba en los negocios de su Padre. En el momento del bautismo, el Espíritu desciende como una paloma. Es decir, incluso en la encarnación Jesús necesitó del Espíritu. ¿Sabes quién es que lo impulsa y lo lleva al desierto? El Espíritu. Dicen los evangelios que Jesús fue impulsado por el Espíritu. Así que para que tú y yo podamos andar sabiamente, es decir, andemos como cristianos, como evangélicos, que caminemos de manera obediente, piadosa, bíblica, para que nosotros salvemos el tiempo, para que nosotros hagamos la voluntad del Señor, necesitamos del Espíritu. Que el Espíritu nos impulse al desierto. ¿Y sabes lo que hay en el desierto? Lo más desagradable, o una de las cosas más desagradables del ministerio de Jesús. Porque allí fue tentado por su adversario, por su principal oponente, por el enemigo de nuestras almas, por la serpiente antigua, por ese dragón, hermano, que buscaba a ese niño del capítulo 11 de Apocalipsis para devorar. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu lo impulsa al desierto. Pero la manera victoriosa como Jesús resurge de cada tentación nos recuerda a nosotros la importancia de la Escritura y que el Espíritu Santo lleve a nuestra mente y a nuestro corazón responder por medio de la palabra del Señor. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo para comprender este libro. Aunque este libro se lee como cualquier otro libro,
este libro no se revela, ni se manifiesta, ni realmente muestra sus tesoros sin el Espíritu Santo. Necesitas del Espíritu Santo para poder comprender la naturaleza de este libro sagrado. Hermanos, el Espíritu Santo no solo impulsa a Jesús al desierto. Ese mismo Espíritu Santo le ayuda a Jesús en los momentos más críticos, cuando está a punto de ir a la cruz, a decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdas que andar sabiamente es entender la voluntad del Señor? Jesús entendía la voluntad de su Padre y allí estaba el Espíritu ayudando. Ese es mismo poder que lo levantó entre los muertos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Éfeso. Este libro de Efesios, hermanos, nos recuerda a nosotros que el Espíritu Santo también lo levantó. Así que el andar de Cristo en la tierra estaba relacionado con hacer la voluntad del Padre. Tu andar evangélico y cristiano en este mundo está relacionado con hacer la voluntad de Dios, del Señor. Pero no solo te queda eso. Ahora te habla acerca de la vida llena que debemos tener. Verso 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. En la segunda estructura, el escritor muestra un contraste totalmente claro entre una persona embriagada y una persona sobria. Y demanda a los cristianos estar llenos, dice, ser llenos del Espíritu. El cristiano influenciado por el Espíritu puede andar sabiamente en los días malos haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que puede hacer el cristiano en los días malos. Por eso el argumento es, el cristiano anda sabiamente porque está lleno del Espíritu. Hermanos, fíjate lo primero que dice acá. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es lo que hay en la cultura de Éfeso para ese momento? Hay fiestas en honor a ciertos dioses. Los más conocidos, primero, Artemisa, que tiene que ver con esa diosa de la inmoralidad y del sexo. Y segundo, con el dios Dionisio, que tiene que ver con el dios de la borrachera, con el vino. Y bueno, y hay otros dioses que incluían exceso de vino, descontrol emocional, prácticas sensuales. Y por eso Pablo lo contrasta. Y Pablo dice, la cultura de Éfeso enseña que ustedes pueden vivir de manera inmoral en el aspecto sexual y pueden también embriagarse. Pero yo les digo a ustedes que están en Cristo, que ya no es así. Ahora ustedes deben ser llenos del Espíritu. Hermanos, Pablo no está diciendo, bueno, ustedes no es que ya no se van a embriagar en vino, sino que ustedes ahora deben estar embriagados del Espíritu. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que nos embriaguemos del Espíritu. Pablo está diciendo que seamos llenos del Espíritu, que es diferente. Una persona embriagada es una persona que no tiene control de sí misma. Una persona embriagada es una persona, hermano, desenfrenada. Es como un carro sin freno en la autopista. Imagínate, ¿cómo va a terminar eso? En una desgracia. Un creyente necio, embriagado en vino, es decir, en sus pecados, en su vida inmoral, en esa vida obscena, es una persona que terminará en algún momento arruinado. No hay esperanza para una persona embriagada con vino. La cultura de Éfeso es una cultura que no da esperanza al hombre. Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, mis queridos hermanos, el fin de la cultura de Éfeso es muerte. Así que si hay una cultura de muerte, Pablo dice, tenemos que enseñar una cultura de vida. Una cultura que traiga esperanza, una cultura que traiga luz, una cultura que se apropie de aquellos hombres que están destinados al infierno. ¿Y esta cultura cuál es? La cultura del reino.
La cultura de ser llenos del Espíritu. O sea, ser llenos del Espíritu, mi querido hermano, no es ser controlado de una manera desordenada en una iglesia local. No es comenzar a dar vuelta o giros o caerse de una silla. No. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con ser controlados, influenciados, gobernados por Él. Hermanos, ahora, no es suficiente que Jesús te alcance y te salve y que el Espíritu simplemente habite en ti. Eso no es suficiente. Lo que Pablo está diciendo acá es que tú y yo tenemos que darle la autoridad absoluta y completa al Espíritu. Fíjate, si tú invitas a una persona a tu casa y comienzas a hospedar a un hermano en tu casa por un mes, 2 meses, un año, X cantidad de tiempo, esa persona vive en tu casa, ¿cierto? Tiene las mismas comodidades que tú, puede comer lo mismo que tú comas, puede divertirse si tú sales a un lugar a divertirse también. La pregunta es, ¿quién tiene el control de esa casa? ¿Tú o esa persona que está invitada? Y la respuesta es tú, porque tú eres el dueño de la casa. ¿Cierto? Mi querido hermano, con el Espíritu Santo no es igual, pero lo tratamos igual. Al Espíritu Santo lo estamos tratando igual, como un simple huésped, un invitado de la Trinidad en la vida de nosotros. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque constrictamos al Espíritu Santo con nuestros pecados, cómo respondemos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. El Espíritu Santo siente, es una persona, y nosotros lo tratamos y lo despreciamos como un huésped que ya tiene 1 semana, 2 semanas y me es incómodo en casa. ¿Sabes por qué? Porque no puedo hacer lo que yo hago y disfruto hacer. Por eso es que te incomoda la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque no te deja hacer lo que tu carne desea hacer. Hermanos, es hora y es momento de entregarle la llave y la autoridad al Espíritu. ¿Sabes para qué? Para que el Espíritu Santo haga lo que Él sabe hacer. Y te voy a explicar qué es lo que el Espíritu Santo sabe hacer. Primero, forja el carácter evangélico. El Espíritu Santo forja, talla el carácter cristiano, la imagen de Jesús en tu vida y en la mía. ¿Eso está mal? Eso es lo mejor que puede ocurrir. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo también hace según la Escritura? El Espíritu Santo nos permite a nosotros colocar a servicio de otro los dones que el Señor nos ha dado. Tenemos dones y el Espíritu nos ayuda a nosotros a ejercitar nuestros dones y colocarlo al servicio de otros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sabes qué otra cosa hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te enseña, te da conocimiento de las sagradas escrituras para que tú contemples las verdades gloriosas del reino en este libro. Te ilumina la vida y el corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero hermanos, hay una mala noticia. Todas las cosas que hemos dicho sobre lo que hace el Espíritu Santo no aparece en nuestro texto. No aparece en nuestro texto. Así que hay algo más que el Espíritu Santo hace. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos está ayudando a nosotros a ver aquello que puede hacer para que lo valoremos, para que lo amemos. Sin embargo, antes de explicarte lo que el Espíritu Santo hace en nuestro pasaje, yo quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Qué clase de influencia hay en tu vida?
¿Quién está dominando y controlando tu mente y corazón? ¿Es la cultura de Éfeso la que te está llevando el día de hoy? Mi querido hermano, ¿estás practicando una vida desenfrenada en la actualidad? Una práctica desenfrenada te echará a perder la vida, mi hermano. No te quitará la salvación, pero te dañará el disfrute de la vida en este tiempo y en esta era. Así que la llenura del Espíritu es una herencia de Cristo. Cristo fue lleno del Espíritu, como lo dijimos. El Espíritu Santo fue el que lo llevó y lo condujo en todo su ministerio. Cristo fue obediente, fue lleno del Espíritu, y tú y yo, la única forma de que seamos obedientes a la voluntad del Padre es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Pero no solo eso, hermanos. No solo vemos esto. Quisiera pasar a mi última parte para mostrarte lo que el texto dice que hace el Espíritu Santo cuando llena la vida del creyente, la vida congregacional que debemos experimentar. Voy a leer desde el verso 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos los unos a los otros en el temor a Dios. En esta última estructura, el apóstol Pablo, mi querido hermano, le muestra a los hermanos de Éfeso que la llenura del Espíritu se refleja o se revela de una manera práctica en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia local y en la vida diaria, cada semana y cada día. La vida comunitaria refleja la influencia correcta de los que andan sabiamente. Eso es lo que hace la vida comunitaria. Así que, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando el creyente está lleno de él? Tres cosas, hermano. Te lo voy a decir rápido para que lo entiendas y ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Lo que el Espíritu Santo hace cuando la vida del creyente está lleno es lo siguiente. Primero, ese hombre comienza a adorar. Es un hombre de adoración. Es un hombre de gratitud y es un hombre de sometimiento. Tres cosas. Un hombre lleno del Espíritu es una persona que adora, que canta salmos, que canta himnos, que su vida es una alabanza andante. ¿Sí? ¿Entiendes? No es algo que se escucha o que se escribe, es algo visible que ves, que observas. Los hombres comienzan a ver las notas caminando entre ellos. ¿Sí entiendes? No sé si hay que poner como un cómic de do caminando con re saludando o con mi y fa al lado celebrando con gozo. El punto es, mi querido hermano, que si tú estás lleno del Espíritu, tú vas a ser un hombre adorador. Vas a ser un adorador. Siempre pasa eso. ¿Recuerdas el cántico de Ana, el cántico de Moisés, el canto de Jesús con sus discípulos al finalizar la cena, la última cena? Y tú dices, ay hermano, ¿cuándo fue eso? Hermano, recuerda que luego de la celebración de la fiesta de la Pascua, ellos entonaban un salmo. Así que tu vida, si está al borde de la cruz, al borde del desierto, si eres una mujer infértil, si hay problema e inseguridad en tu vida, ¿sabes cómo debes de reaccionar? En canto. Los cantos no son cantos evangelísticos, no. No son cantos para atraer a los pecadores, no. No son cantos para confortar el cuerpo, no. Son cantos, hermanos. ¿Sabes de qué? De gratitud.
por lo que está pasando, por lo que está ocurriendo. Aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hermanos, transitas un valle de sombra de muerte y cantas al Señor, porque vas a ser salvado. Transitas una enfermedad, hermano, entonces canta al Señor. No importa si es una crisis financiera, si es una crisis matrimonial, si es una crisis política, no importa el contexto. Si son los buques acercándose a La Guaira, no importa el contexto. Un hombre lleno del Espíritu canta salmos e himnos. ¿Y sabes qué otra cosa hace el Espíritu? Te llena de gratitud. Gracias, Señor. Hermanos, tú puedes dar gracias al Señor. Verso 20, dando gracias siempre por algunas cosas. Bueno, gracias solamente cuando las cosas van bien. No. El verso 20 dice, dando gracias siempre por todo. ¿Quién está enseñando esto? Pablo, mi querido hermano, está en prisión y desde la cárcel Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios por estos barrotes. Yo doy gracias a Dios por este encarcelamiento. Mi querido hermano, da gracias también al Padre. Y eso es lo que tú y yo hacemos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Partimos el pan y en medio del sufrimiento damos gracias. Servimos el vino en la copa y en medio de ese damos gracias al Señor. ¿Por qué? Por los sufrimientos de uno. Damos gracias a Cristo por los sufrimientos de uno. Así que nuestros sufrimientos deben terminar en gratitud. Gracias, Señor, por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo el Espíritu te permite a ti tener una actitud de adoración y de gratitud. El Espíritu también te permite tener una práctica de sometimiento. Dice, sometiéndonos los unos a los otros. Debes someterte, hermano, los unos a los otros. La adoración es gobernada por la palabra, saturada por la verdad bíblica. La iglesia es conducida a cantar con entendimiento, con reverencia. Cantamos la Biblia, leemos la Biblia, predicamos la Biblia. Mis queridos hermanos, somos llamados a dar gracias a Dios por un día como este, pero también a someternos los unos a los otros en el temor del Señor. No es fácil someterse, ¿cierto? Y lo que Pablo le está diciendo a esos hermanos es, sométanse los unos a los otros en el temor al Señor. Y si le está diciendo que se deben someter es porque no quieren someterse, porque la cultura de Éfeso es atractiva, porque el caminar en Éfeso es muy atractivo. Así que necesitamos someternos los unos a los otros para poder ayudarnos en conformidad a la cultura de los unos a los otros. Los otros te van a ayudar a ti a qué? ¿A andar como sabio? Los otros te van a ayudar a ti a qué? ¿A redimir bien el tiempo? ¿Te van a ayudar a ti a entender la voluntad del Señor? ¿A ver la necesidad de la llenura del Espíritu? ¿A adorar junto al Señor? ¿A mostrar gratitud junto al Señor? Eso es lo que tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, hay dos cosas que quiero dejar aquí presente antes de retirarme de este lugar. Primero, hermano, recuerda lo siguiente. La necedad del corazón no te permitirá entender la voluntad del Señor. No seas un hombre necio, hermano. Un hombre necio es un hombre embriagado. Y si eres una persona embriagada por tu pecado, embriagado por tu conocimiento, porque siempre quieres tener la razón, vas a terminar mal.
necesitas vivir como cristiano, necesitas estar dominado e influenciado por el Espíritu. Eso es lo que necesitas, tú y yo. Una y otra vez necesitamos ser influenciados por el Espíritu Santo. Para esto, entrégale toda tu vida a Él. Que Él determine cómo debe conducirte. Estimado amigo, quiero que recuerdes algunas cosas. Primero, los días son malos. Tus días son muy malos. El pecado te ha embriagado como un necio condenado y tú sigues andando en tus propios pecados. Amas el pecado y te deleitas en el pecado. Sin embargo, Cristo puede salvarte. Cristo puede retirar tu vida de esa esclavitud y puedes ahora estar dominado por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Así que hay esperanza también para ti en una cultura oscura y hostil como esta. Si la hay, esa esperanza solamente la tienes en Jesús, en Cristo. Así que concluimos que la llenura del Espíritu Santo es vital para toda la vida. La llenura del Espíritu Santo es vital no para un domingo, no. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para controlar tus finanzas, para tu empresa, para liderar un grupo pequeño o una iglesia local. Tú necesitas al Espíritu Santo para todo, incluso para cocinar, para dormir, para todo necesitas al Espíritu Santo. Si realmente quieres andar como sabio, si quieres redimir bien el tiempo, si quieres entender la voluntad del Señor, si quieres adorar al Señor, si quieres mostrar gratitud al Señor, si quieres someterte a otros, necesitas al Espíritu Santo. Por lo tanto, no olvides, el cristiano anda sabiamente porque está lleno del Espíritu. Amado Dios, sabemos que la manera en que muchos de nosotros nos conducimos y tenemos una vida en el ahora es una vida que constricta a la persona del Espíritu. Pero tu palabra hoy nos ha recordado una vez más aquello que sabemos hacer, pero que no hacemos. Y por eso oramos a ti para que tomes el control absoluto de nuestras vidas, que la vida de los cristianos en esta iglesia puede estar controlada por la persona del Espíritu Santo. Que hoy podamos terminar esta liturgia adorando tu nombre para tu gloria por medio de la llenura del Espíritu. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos para que des fruto a su tiempo en la vida de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén.